Sí, buenos días o buenas tardes, que son ya tardes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos da mucho gusto que estén este domingo aquí con nosotros. Siempre es motivo de alegría ver la iglesia llena, saber que sigue habiendo gente en este planeta Tierra que tiene hambre del Señor. Eso es sumamente importante. Tener hambre del Señor, sumamente importante. Hoy veo aquí mucha gente y veo algunos rostros conocidos que nos visitan. Por ahí está el hermano Luis con su esposa Carmelita, sus hijas Sheila y Leslie. Toda la familia se dejó venir para acá. Son hermanos amados en Cristo de años que les conocemos y hoy nos están visitando. Bienvenidos. ¿Cómo le dice la iglesia? ¿Por qué no les dan una bendición? Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Aleluya. Ok. Reciban una bendición y un saludo de nuestros pastores. Como ustedes saben, Henry anda del otro lado del charco, allá por Dinamarca. Y pues Lucy ahora de repente se ha convertido en una expositora muy solicitada y anda también predicando. Esperamos que ya Lucy la próxima semana esté por aquí. Y hoy quiero compartirles algo de parte de Dios. Quiero hablar sobre algo sumamente importante que en la casa se ha estado repitiendo. Para quienes no me conocen, por si alguien no me conoce, soy el pastor Rafael y les voy a compartir algo de parte de Dios. Le he colocado a esta enseñanza la mente de Cristo, por si a usted le gusta anotar los nombres. Se llama ¿cómo? La mente de Cristo. Necesito orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tu Santo Espíritu se mueva con total libertad. Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revélanos a Jesús, háblanos. Jesús, gracias por haber mostrado al Padre y habernoslos dejado, Señor, aquí en este libro. Gracias porque creemos que todos nosotros estamos aquí porque tú eres el que nos traes, tú eres el que nos conduces. Más allá que hayamos recibido una invitación de alguien, es el Espíritu Santo moviéndonos. Si estamos aquí, tú eres la razón por la cual estamos. Tú eres, Señor, la persona principal en este domingo aquí. Señor, no hay nada, absolutamente aquí, nada que esté por encima de tu presencia. Así que, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, muévete. Necesitamos que nos hables. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos hable? ¿Y cuántos como que vienen un poquito apagados? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos hable? Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Dios habla? Dios, el Dios nuestro es un Dios que habla. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, ahí es donde voy a iniciar, capítulo 23 y versículo 7. Y lo voy a hacer allí porque se está dando un mover en la iglesia en los últimos, pues ya no días, semanas, o yo creo que inclusive meses. Se está dando un mover en la iglesia donde retóricamente, cuando sobre todo Lucy y Henry antes de irse a Dinamarca, o Lucy toma este lugar, esto que voy a exponer, o esta expresión que voy a usar, retóricamente se ha estado repitiendo, y es que cambiemos nuestra manera de pensar. Que es, no es que sea necesario, es urgente. No es lo mismo necesario que urgente. No es que sea necesario, es urgente que cambiemos nuestra manera de pensar. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo desarrolle todo ese potencial que ha depositado en nosotros, la iglesia será aquello que Jesús siempre soñó que sería la iglesia: columna y baluarte de la verdad. En este mundo caótico en el que vivimos, en este mundo tan lleno de tragedias en el cual habitamos, la iglesia emerge como una antorcha que ilumina, como alguien de parte de Dios que está en esta tierra para representar a Dios. Yo no sé si usted alguna vez lo había pensado, pero usted es un representante de ese Dios. Usted trae la imagen y la semejanza, pero no solo la imagen y la semejanza. Si usted es alguien que ya le dijo sí a Jesús, entonces usted trae la identidad de Jesús. No solo la imagen y la semejanza, sino la identidad de Jesús. Aquella identidad que Adán perdió en el Edén, usted y yo, por sencilla fe en Cristo y en su obra, nosotros traemos esa imagen, traemos esa identidad. Y en esa identidad es como debemos de vivir, debemos de movernos, debemos de actuar. En esa identidad que venimos los domingos a la iglesia a buscar el rostro del Señor.
Así que en Proverbios 23:7, no sé si me lo puedan colocar en la pantalla. Ok, 23:7. Ok. Dice la palabra del Señor: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Yo quiero tomar la primera parte, solamente el 27. Quiero tomar la primera parte de este versículo para que nosotros dimensionemos qué cosa es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que como nosotros pensamos, como piensas tú y como pienso yo, eso es lo que somos. Como pensamos, eso es lo que somos. Por eso es importantísimo que tengamos cuidado qué ideas, qué pensamientos dejamos que entren a nuestra mente. Porque nuestros pensamientos van a definir quiénes somos nosotros. Nuestros pensamientos siempre nos van a llevar a conclusiones. Nuestras conclusiones siempre nos van a llevar a acciones. Es una reacción en cadena. Yo pienso, yo concluyo y yo acciono. De tal manera que para Dios es sumamente importante cómo es que piensa usted y cómo es que pienso yo. Y nosotros, los hijos de Dios, a diferencia del hombre natural o de la gente que no tiene a Cristo, que no se relaciona con Cristo, tenemos por encima de esa gente, y esto hay que decirlo porque es real, la mente de Cristo, como lo vamos a ver al final. Cuando tú le dijiste sí a Jesús, cuando yo le dije sí a Jesús, cuando la naturaleza de Jesús vino a tu vida y a mi vida, a partir de ese momento Adán se murió. De repente va a intentar levantarse, pero está muerto. ¿Y qué cosa es lo que vive en ti? La identidad de Cristo. Y tenemos su mente, ¿para qué? Para que podamos pensar como Jesús piensa, para que podamos sentir como Jesús siente, para que podamos amar como Jesús ama, para que podamos perdonar como Jesús perdona, para que podamos ser misericordiosos como Jesús es misericordioso. Esa es la característica de la iglesia, sobre todo CCI Boca. Esa es la característica de nosotros. Nos movemos en ese sentir y nos movemos en ese pensar. Entonces, cuando nosotros leemos aquí que los pensamientos son importantes porque como piensemos, así somos nosotros, deberíamos de meditar cómo estamos pensando. Todos tenemos malos momentos. ¿Alguien ha tenido un mal momento en esta semana? Wow, qué bueno que nadie. Todos tenemos y pasamos por malos momentos donde nos cuestionamos a nosotros mismos, a veces cuestionamos a Dios. ¿Por qué? Porque son momentos en donde algo sucede en nuestra mente que de repente no dimensionamos o perdemos el enfoque de quiénes somos nosotros en Cristo. No debemos de sentirnos avergonzados por eso, amados hermanos, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Recuerden que tenemos la naturaleza de Cristo, pero por otro lado también tenemos nuestra naturaleza, nuestra humanidad. Y eso siempre va a estar batallando, siempre va a estar chocando. La buena noticia es que al tener la mente de Cristo siempre vamos a poder captar cuando un pensamiento viene a ti y no es de parte del Señor, inmediatamente lo vas a poder identificar. Inmediatamente en el nombre de Jesús vas a poder cancelarlo, rechazarlo, enviarlo a los lugares secos, declarar que no pertenece a ti, que tú no eres esa persona, que tú no hablas así, que tú no piensas así. La puerta se está moviendo, pónganle una mesa, por favor. Que tú no eres así. Inmediatamente cuando vienen esos pensamientos a nosotros, debemos de identificarlos porque para eso es la mente de Cristo. Luego en el libro de Romanos hay algo todavía más profundo, capítulo 12 y versículo 2. Es un versículo muy conocido, seguramente usted lo ha leído, le han predicado. Yo quiero tomarlo hoy como plataforma porque le voy a exponer algunas cosas que traigo aquí anotadas. Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a repetirlo, no me lo quites, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo nos podemos transformar? Por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Eso qué nos debe dar? Escuche bien, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, ahora entendemos, valga la redundancia, y comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es cuando
todo lo que ha dicho Lucy, las veces que ha repetido Lucy aquí, que nos sometamos al Señor, que nos sometamos a la autoridad de Cristo, que nos sometamos a su palabra, etcétera, etcétera, es cuando esto es bastante práctico y sencillo. A veces batallamos con eso. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de lo que Dios nos dejó escrito y cómo es que Él nos enseña y anhela y desea que nosotros pensemos, que no nos conformemos a este siglo. Y esa palabra implica que no nos conformemos al sistema de cosas que hoy se mueve. ¿Cómo se mueve el mundo alrededor? Usted lo sabe y yo lo sé. Y nosotros no podemos darnos ni siquiera la permisión mínima de movernos o de ser igual como ese mundo. Si algo caracteriza a la iglesia de Jesucristo es que tenemos que ser diferentes. De hecho, la palabra santo, cuando el Señor dice sean santos porque yo soy santo, la palabra santo implica ser diferente, apartado. Eso es lo que implica la palabra santo. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo la Biblia hace énfasis en el asunto de los pensamientos, de la mente. Recuerde que cuando algo en la Biblia se repite tan seguido, es obvio que Dios desea, anhela que nosotros entendamos. Usted le ha explicado algo a alguien que no les entiende y usted se lo repite una y otra y otra, y hasta que la persona dice, ya no me lo estés repitiendo. Usted dice que necesito que lo entiendas. Bueno, eso es lo que está haciendo Dios, repitiéndonos el asunto de la mente, de renovarla, de transformarla, de pensar como Jesús, de amar como Jesús, de perdonar como Jesús, etcétera, etcétera. Un pensamiento que fluya en ti, un pensamiento que fluya en mí, que no venga de parte de Dios, puede ser tremendamente destructivo. Puede destruir a una persona, hablando del individuo, puede destruir a una familia, puede destruir a una iglesia, puede destruir a una nación. Y esto que voy a decir le va a parecer muy exagerado, pero ahorita lo vamos a ver. Puede destruir a un continente. Voy a volver a repetir esto. Los pensamientos que no vienen de parte de Dios, y si no vienen de parte de Dios, sabemos de parte de quién vienen, ¿verdad? Entonces, aquellos pensamientos que no vienen de parte de Dios tienen el potencial para destruir al individuo, a la familia, a la sociedad, a la iglesia, al país, a la nación, inclusive a un continente entero. Si a usted le gusta anotar y tiene su libreta lista, prepárese para tomar notas. En los años 60, yo sé que los chavos van a decir, ¿qué es eso? Pero en los años 60, en la sociedad de Estados Unidos, surgió una corriente de pensamientos que afectaron no solamente a Estados Unidos como nación, sino afectaron a todo el continente. No se nos tiene que olvidar que al menos a nosotros que estamos tan cerca de ellos, que son nuestros vecinos, todo lo que practiquen ellos, todo lo que ellos hagan, se viene hacia acá y muy pronto lo empezamos a practicar nosotros. De allí vienen las formas de vestir, de ahí vienen meterse persis, de ahí viene tatuarse, y no estoy condenando a quien se coloca un persi o se tatúa. Simplemente estoy hablando de cómo influye en nosotros lo que hagan nuestros vecinos del norte. Así que en los 60, una corriente de pensamientos empezó a germinar en la mente de los estadounidenses. Y pareciera ser que ellos no lo percibieron. Sin embargo, el resultado fue bastante desastroso. Hasta los años 60 la Biblia en las escuelas de los Estados Unidos era de carácter obligatorio. Iniciar las clases o la clase del día, los maestros, aquí hay varios maestros que dan clases aquí en el colegio Joseph Daniel, cuando iniciaban las clases lo hacían con una oración y lo hacían citando el Padre Nuestro principalmente, pero podían tomar cualquier parte de la Biblia. La Biblia era parte de la doctrina, era parte de la preparación académica de los estudiantes en Estados Unidos hasta los años 60. Pero en esos años 60 se levantó una mujer atea. Esto es histórico, usted lo puede buscar, yo se lo voy a comentar, pero usted lo puede buscar. Una mujer atea que se levanta en contra de la Biblia y en contra de que se lea la Biblia en las escuelas. Madeleine Murray O'Hair. No hablo inglés, espero haberlo pronunciado bien, si no aquí tengo a mi maestra. Esta mujer, escuche bien, tenía 2 hijos. Esta mujer tiene una historia muy larga, yo me demoraría mucho si se la explicara toda, solamente voy a tomar algunas partes.
Esta mujer no estuvo de acuerdo en que su hijo en la escuela leyera la Biblia y orare. Entonces entabló una demanda en contra del sistema educativo de los Estados Unidos en los 60, recuerda eso. ¿Qué cree que sucedió? Ganó la demanda, sacaron la Biblia de las escuelas y ahora la nación de Estados Unidos estaba lista para la tragedia. La mesa estaba servida para que se vinieran cualquier cantidad de tragedias. Cuando sacan la Biblia de las escuelas, inmediatamente la mente de aquellos estudiantes, y me voy a referir mucho a los estudiantes, aquí tenemos varios, pero esto es para todos en general. La mente de los estudiantes dejó de percibir la palabra de Dios. ¿Qué cree que empezó a suceder? Su mente se empezó a contagiar, a contaminar, empezaron a concluir y accionar de manera diferente. Todo aquello que ellos habían recibido de repente se cortó y ellos empezaron a recibir otro tipo de doctrina, otro tipo de información, pero sacaron a la Biblia. En 1963, el presidente Kennedy es asesinado. En 1963, el presidente Kennedy es asesinado. En el 68, Martin Luther King, aquellos que leen y les gusta leer, ustedes saben que fue un hombre muy importante en la historia de la política de los Estados Unidos, un hombre que luchó mucho en contra de la esclavitud. Martin Luther King fue asesinado. En 1969, de acuerdo a los estudios y a la historia que tenemos, el hombre pisó la luna por primera vez. Esta mujer, Madeline, estaba tan pero tan dañada. Esta mujer, sus orígenes eran cristianos. Su padre era un hombre presbiteriano y su madre era luterana, y de ahí procedía ella. Pero ella se convirtió al ateísmo. De hecho, por muchos años fue la presidenta de todos los ateos de los Estados Unidos. La llegaron a conocer como la mujer más odiada de los Estados Unidos, y no estoy exagerando, busque la información y ahí se la va usted a encontrar. La mujer más odiada de los Estados Unidos. Esta mujer, cuando el hombre llegó a la luna, ¿cómo estaría de dañada? Que demandó para que los astronautas allá en la luna no pudieran orar. Eso es una verdadera locura, pero es real, está registrado, está documentado. Entabló una demanda para que los astronautas allá en la luna tampoco oraren. Estaba tan dañada que esta mujer no quería saber nada con Dios. Todo lo que fuere Dios, oliera a Dios o procediere de Dios, esta mujer lo rechazaba. Atea 100%, murió, por cierto, de una manera muy cruel. La asesinaron y la quemaron a ella. Ella tenía 2 hijos y una nieta. La asesinaron a ella, a uno de sus hijos, a su nieta, y solamente quedó el hijo por el cual ella empezó a luchar cuando no estuvo de acuerdo en que su hijo orara y leyera la Biblia en la escuela. Increíblemente, años después, este hijo, que se llama Bill, y usted puede buscarlo en YouTube, se convirtió al cristianismo. Hoy es un siervo de Dios. Hoy es un hombre que participa activamente. Hoy es un hombre que liderea un movimiento que se llama Coalición por la Libertad Religiosa en Washington. Ese es el hijo de esta mujer. Sin embargo, todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos ya había afectado la psiquis, la mente de los estadounidenses. El doctor David Gardner, que es miembro del Seminario Teológico de Santiago, dice referente a esto un comentario, y aquí voy a abrir comillas porque voy a exponer lo que dice este doctor en teología, y me pareció muy acertado. Porque estaba yo preparando esto, estaba yo buscando algunas cosas y me topé con eso y me pareció muy acertado. Este doctor, este expositor teólogo cristiano, por supuesto, de hecho es pastor, él dice que en los años 60 fue progresivamente deteriorándose el pensamiento de los estadounidenses. Dice que ellos iniciaron primariamente por cuestionar a la autoridad. Cuando la Biblia se salió de las escuelas, empezó a afectar grandemente no solamente a los estudiantes, sino a la sociedad en general. Dice que la primera reacción o el primer pensamiento, al menos que él detecta en el estudio que él ha hecho sobre este movimiento que se dio en los 60 en Estados Unidos, dice que fue que empezaron a cuestionar a la autoridad. ¿Quién eres tú para que me digas lo que yo tengo que hacer? Eso se llama cuestionar a la autoridad. ¿Quién eres tú para que me digas lo que yo tengo que hacer? Dice este hombre, y sigue agregando, que eso sucedió entre los 60 y los 70. Y que entre los 70 y el 80 este pensamiento revolucionó. Y ahora no solamente cuestionaron a la autoridad, sino ahora se dedicaron a retar a la autoridad. Primero fue cuestionar a la autoridad. ¿Quién eres tú para que me digas lo que tengo que hacer? Ahora el siguiente pensamiento que fluyó y que empezó a circular es:
voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir como yo quiera y te reto a que me detengas. Es decir, después de cuestionar a la autoridad, retaron a la autoridad. 60, 70, 70, 80. De los 80 a los 90 se puso más grave la situación. ¿Por qué razón? Porque ahora ya no cuestionaron solo a la autoridad, ya no solo retaron a la autoridad, sino que ahora el pensamiento era: yo soy la autoridad. De tal manera que yo digo quién soy, yo digo cómo me siento, yo digo a qué pertenezco, a mí nadie me va a definir. Eso tiene mucho que ver y está directamente relacionado con la ideología de género y el feminismo. Lo que empezó a circular en la sociedad norteamericana o americana era que nadie me puede definir. La cultura no me define, mis padres no me definen, la biología no me define, la iglesia no me define y ni siquiera tú, Dios, me vas a definir. Yo decido quién soy. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Cuando esta sociedad empezó a pensar: yo soy lo que yo digo que soy, usted sabe que esta expresión con quién está relacionado, ¿verdad? ¿Sí lo capea? Sí, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede decir yo soy? El Señor. Lo que empezó a decir la gente es: nosotros somos dioses. Yo soy lo que yo digo que soy. Y hasta los años que nos está tocando vivir a nosotros, cómo estamos en los tiempos actuales. Todo inició con pensamientos. Recuerden que nuestros pensamientos nos conducen ¿a qué? A conclusiones. Nuestras conclusiones nos conducen ¿a qué? A acciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hace unos días, hace ya algunas semanas, platicaba con una psicóloga, pastora y amiga mía, referente al tema de un paciente que ella estaba tratando. Y tuve una charla con ella y ella me dijo algo que yo nunca había escuchado. Si yo dijera quién es, la conocería, me voy a guardar el nombre. Pero lo que me dijo esta pastora y psicóloga de profesión fue: Pastor Rafael, necesitamos empezar a aprender a pensar en lo que pensamos. Wow. O sea, no solamente es qué pienso, sino pensar en lo que pienso. O sea, eso hizo boom en mi mente. Le dije: a ver, necesito que me expliques eso. Ella es una profesionista. Sí, dice que tenemos un problema. No solo no identificamos los pensamientos que nos llegan fuera de Dios, recuerde que ella es cristiana, sino que no nos detenemos a pensar en lo que pensamos. Ya hay un lapso, dijo ella, en la psiquis donde nosotros tenemos la oportunidad de razonar y de pensar en aquello que estamos pensando. Wow. Si viene de una psicóloga profesionista y una pastora, entonces yo lo tengo que tomar como de alguien que tiene autoridad para que me diga lo que me estaba diciendo. Entonces nosotros vemos cómo progresivamente el comportamiento humano se ha ido deteriorando. No sé si ustedes, es que parece ser que el más viejito de aquí soy yo, solo me gana Catita. Yo sé que usted, también la hermana, ¿verdad? Exactamente. Ya estoy como en tercer lugar. También, de veras. Gracias, porque eso me hace sentirme joven. Bueno, ustedes entonces que están aquí, que tienen más de 60 años, a lo mejor van a recordar ahorita lo que voy a mencionar. ¿Recuerdan aquellos pantalones acampanados? ¿Sí los recuerdan? Aquellos pantalones de campana. ¿Sí se acuerdan de aquellos peinados a la afro? Créanme que anduve buscando una foto que yo tenía ahí porque quería que la pusieran para que vieran la mochongada que era el pastor Rafael en aquellos tiempos. Con mi pantalón de mezclilla acampanado, mi pelo a la afro, con un rifle, porque estaba yo en el ejército, con un rifle en las manos y unos ojos bien colorados. No le digo por qué. Esas eran las modas en esos tiempos. ¿Sabe qué se les ocurrió a los estudiantes en los 70s en los Estados Unidos? Desnudarse y salir corriendo desnudos a la calle. Yo tendría 10 años, 11 años, 1972, 73. Y yo trabajaba en los portales de aquí de Veracruz cuando eran los portales. Ahora queda solamente el residuo de los portales. Pero en ese tiempo eran los portales. Yo trabajaba ahí limpiando botas. Entonces, en esa época nos visitaban mucho, nos venían a visitar gente de Estados Unidos. El dólar varía 12.50 por muchos. Es una época de bonanza, de esplendor. Nosotros los que limpiábamos botas andábamos persiguiendo a los gringos porque tú les limpiabas las botas y ellos te daban $1. Y eso, wow,
pues imagínense, ¿no? Y no traían ni siquiera zapato completo, usaban suecos, nada más era un cachito así, lo que tú tenías que trabajar, y te soltaban $1. Entonces los andábamos persiguiendo. Y fui testigo ocular ahí, en el Zócalo de Veracruz, 72-73, donde una pareja, un hombre y una mujer, se desnudaron, literal, desnudos, y salieron corriendo. Esa era parte de lo que estaba sucediendo en su nación. Por supuesto que aquí inmediatamente la policía salió atrás de ellos y los detuvo, ¿verdad? Pero esa era una manifestación de lo que estaba sucediendo en su país, en su nación. A lo mejor algunos de ustedes recuerden lo que sucedió en 1968, el 2 de octubre, que se le conoce como Tlatelolco 68. Sí sabe usted la historia, ¿verdad? La masacre de estudiantes que hubo aquí en la Ciudad de México. Bueno, aunque no aplaudo que los hayan masacrado, pero esa fue una manifestación de lo que estaba sucediendo allá, porque los estudiantes en verdad se levantaron en contra de toda autoridad. ¿Y todo por qué, amados hermanos? Sacaron a Dios de sus vidas. Sacaron la Biblia, sacaron la oración. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, ¿me lo puedes colocar por favor? Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire lo que dice el 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuche cómo termina. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quiere usted una evidencia de esto? Ahí están los Estados Unidos. Y les amamos y tenemos que orar por ellos. La buena noticia, no sé si se vaya a dar, pero al menos es algo que el nuevo presidente, bueno, que ya va a repetir, ¿verdad? Ha dicho que la Biblia vuelve a las escuelas. ¿No le da una ofrenda de palmas al Señor por eso? Una de sus primeras acciones, dijo este hombre, es que la Biblia va a volver a las escuelas. Y que el gobierno de Estados Unidos no va a reconocer más género que hombre, mujer, como tal, y lo diseñó Dios. O sea, esas son declaraciones públicas que ese hombre ha hecho, y tenemos que orar para que esto lo haga realidad. Porque nosotros creemos que si la Biblia vuelve a las escuelas y si la oración vuelve a las escuelas, entonces Dios puede hacer cosas grandes y poderosas en la nación de Estados Unidos. Y no se le olvide que nosotros dependemos mucho de ellos. Si a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va bien. Y yo sé que a lo mejor hay aquí alguien súper recontra espiritual y religioso que diga: no, pastor, nosotros dependemos de Cristo. Sí, ciertamente, pero le vendemos y le compramos cualquier cantidad de cosas a los Estados Unidos y necesitamos de ese comercio. Es parte de nuestra economía. Así que nosotros nos damos cuenta cómo separados del Señor nada podemos hacer. Esta nación empezó a vivir las consecuencias de haberlo sacado de las aulas. Vamos a ver, cuando nosotros esta parte no la entendemos, en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 1 al 3, vamos a ver la noche que Pedro fracasó. Repita conmigo: la noche que Pedro fracasó. Evangelio de Juan 21, del 1 al 3. Después de esto, Jesús ya había muerto, resucita. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3, escuche lo que dice Pedro. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe lo que eran estos hombres? Expertos en el arte de la pesca. Ellos sabían a dónde podían dirigirse, ellos sabían dónde podían tirar el anzuelo, la red o la caña, como ellos pescaren. Pero resulta que esa noche estos discípulos se llevaron una gran decepción, y la Biblia es muy clara, dice que en toda la noche no pescaron nada.
a la muerte de Jesús y ante la falta de entendimiento de ellos de su identidad, de quiénes eran, y si necesitamos o podríamos ayudarlos un poco, todavía no se había derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, así que todavía no se había derramado el Espíritu Santo. Pero lo que nosotros vemos aquí es un puñado de discípulos de Jesús que están pensando como pesqueran, pescadores. ¿Cómo pensaban? Como pescadores. Pero resulta que fracasaron. ¿Por qué fue que fracasaron? El Evangelio de Mateo nos da la respuesta, capítulo 4, Mateo 4, y en el versículo 18 y 19, ahí tenemos la respuesta por qué fracasaron. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les digo que eran expertos en el arte de la pesca. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré ¿qué? ¿Qué cosa eran ellos ahora? No eran pescadores de peces, eran pescadores de hombres. Por eso fracasaron. Había algo en ellos que ellos no habían entendido, que no habían capeado, y como consecuencia en su intento, en su esfuerzo, en su trabajo, y ellos eran expertos en esto. Quiero imaginármelos toda la noche pescando con los, en este caso, los artefactos rudimentarios que quizás tenían en esos tiempos, y no pescaron nada. ¿Por qué razón? Porque había algo nuevo en ellos, pero ellos no lo habían entendido, no lo habían dimensionado. Ellos ya no eran pescadores de peces, ellos eran pescadores de hombres. Muchas veces en nuestra vida, cuando nosotros intentamos algunas cosas y fracasamos, no fructifican, no salimos adelante, deberíamos de analizar y de pensar, esto que estoy haciendo tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con mi naturaleza, esto que estoy decidiendo tiene que ver con la mente de Cristo que está en mí. Realmente esto que estoy decidiendo tiene que ver, porque nos frustramos, porque intentamos una cosa y otra cosa y no funciona, y luego lo peor es que llegamos a concluir que Dios no quiere nada con nosotros. Dios se ayuda a Henry y ayuda a Lucy y ayuda a los Rose, pero Dios no puede ayudarle a usted o a mí. Y lo verdaderamente cierto es que muchas veces estamos obrando fuera del contexto y fuera de nuestra naturaleza en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos hijos. Y si hijos, herederos. Y si herederos, coherederos con Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. Pero en ocasiones, insisto, nuestra mente nos juega trampas, ¿verdad? Y entonces estamos enfrascados y otra vez, y oren por esto, ya estamos orando y pidiéndole al Señor, pero resulta que no sucede. Y entonces dice, ahora voy con otro hermano que ore por mí, porque el pastor Rafael ya chafea, el Señor ni lo escucha. Así que ahora voy con otro para que ore. Y ahí estamos orándole al Señor. Y resulta que no sucede. Y la pregunta es, ese pensamiento, esa conclusión y esa acción, eso que estás llevando a cabo, ¿realmente procede de Dios? O como en Estados Unidos, que una corriente de pensamiento los invadió y fueron afectados, nosotros también podemos ser afectados por esos pensamientos contrarios a Dios. Esto está muy premiado hoy en la sociedad. Los hijos se rebelan a los padres. ¿Cuántos padres de aquí han padecido la rebelión de los hijos? ¿O la están padeciendo? ¿Cuántos varones de aquí batallamos en contra de la sujeción de la esposa? Voy a dormir en el suelo, pero tengo que levantar la mano. Nada más yo, gloria a Dios, que ustedes tienen una esposa abnegada y obediente que se sujeta. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos rebelado en contra de la autoridad de Henry y de Lucy? Nada más nadie y yo, gloria a Dios. Tenemos una iglesia muy santa. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos rebelado en contra de la autoridad de Henry y de Lucy? Mire, si usted no levanta la mano, usted está cometiendo el pecado de mentira. Ahora sí la levantaron. Ok, entonces, ¿qué sucede, hermanos míos? Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta nuestra identidad, quiénes somos, para que podamos avanzar. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40 y 42, ahora vamos a ver a Pedro en su identidad. Libro de los Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 40 al 42. Ay Dios, espero que Ani no vaya a dar a luz allá adentro. Libro de los Hechos. Escuche, este es Pedro. Pedro ya no era pescador de peces. ¿Qué era?
¿Qué le había dicho Jesús? ¿Que iba a hacer qué? Ok, ahora lea el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Pedro aquí está lanzando su primer sermón. Pedro da 2 sermones donde impresionantemente 8,000 almas se convierten. Quiero ver un pastor que logre eso. Pedro lo logró. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas? 3,000 personas. No pudieron pescar un jiníguaro o bagre en toda la noche, pero sí pudieron pescar 3,000 hombres. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y esa era la identidad de ellos. Libro de los Hechos capítulo 4, verso 1 al 4. Vamos a ver la otra porción. Libro de los Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones fue ¿cuánto? Súmele, 3,000 y 5,000, ¿cuántos son? En 2 mensajes. ¿Por qué no pudieron pescar un pez en toda la noche? Pero sí pudieron pescar 8,000 hombres. Porque se movieron en la identidad correcta. En la identidad correcta. Se movieron en la identidad correcta. Miren, aquí en la iglesia, y estoy muy agradecido con Dios, muy contento con Dios, tenemos un grupo de jóvenes universitarios. Tenemos un joven que está estudiando leyes, no voy a ventanear quién, porque al rato van a querer un servicio gratis, así que no voy a ventanear quién. Tenemos a alguien que está estudiando leyes, tenemos a alguien que está estudiando psicología, tenemos 2 que están estudiando contaduría, y próximamente en un futuro vamos a tener un veterinario, no por si se nos ofrece, por si la Nala se enferma. En la ley de las probabilidades, escuchen, en este momento estos jóvenes que están aquí, que son reales, acaban de ingresar a sus carreras respectivas. En la ley de las probabilidades, en una escala del 1 al 100, ¿qué posibilidad hay que en 4 años y medio, 5, lo que dure su carrera, la mentalidad de estos jóvenes sea transformada? Otra vez parece que no la capearon. En la ley de las probabilidades, porque ellos están estudiando una profesión, en 4 años o 5, dependiendo de lo que dure la carrera, ¿qué probabilidad, qué posibilidad hay que estos jóvenes aprendan, vivan, hablen, crean, se muevan, concluyan, accionen como lo que su título va a decir que son? ¿Qué probabilidades hay de que el abogado dentro de 4 años piense como abogado? Ahorita no, acaba de ingresar. ¿Qué probabilidades hay de que la psicóloga en 4 años piense como psicóloga? Ahorita no, porque acaba de ingresar. ¿Qué probabilidades hay de que el contador o la contadora piense como contadora? Ahorita no, porque acaba de entrar, pero en 4 o 5 años yo le puedo asegurar que ellos van a hablar como lo que su título dice que van a hacer. Van a tener un título que dice: este es el abogado fulano de tal, o licenciado, y esta es la contadora, y esta es la psicóloga, o este es el contador, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque toda la información que ellos van a recibir está directamente relacionada con la profesión que ellos escogieron. Nuestra mente está equipada para que la información que recibamos sea la que nos defina. Ahora aquí tengo que aclarar. ¿Qué pasaría si estos mismos muchachos llegan a la universidad solamente a chacotear, a pasar el rato? Engañan a papá, a mamá que van a clases y resulta que no van a clases. ¿Qué pasaría si estos chicos piensan: el maestro está chiflado, la maestra está chiflada? O sea, no. ¿Qué probabilidades hay de que en 4 o 5 años ellos piensen como el profesionista que quieren ser? Ninguna. La constancia, la perseverancia da resultados. ¿Qué probabilidades hay del 1 al 100? Que en 4 o 5 años nosotros, usted y yo, pensemos como piensa Cristo.
Bueno, amados hermanos, los jóvenes se van a recibir y van a ser profesionistas porque van a tener un maestro, una maestra que les enseñe. Seguramente al que está estudiando leyes va a haber un abogado que le va a enseñar, quien contaduría, un contador que le va a enseñar, quien psicología, un psicólogo, psicóloga que le va a enseñar. Aquí tenemos al maestro. Se llama Jesús. Él nos quiere enseñar, pero no va a depender de Él. Él tiene todo listo, pero va a depender del aprovechamiento de nosotros. ¿Cuántos casos no sabemos de estudiantes que están en universidades de renombre, caras, y fracasan? Y estudiantes que están en universidades de gobierno y terminan siendo tremendos profesionistas, porque no depende de la enseñanza, depende del estudiante. Depende del hambre que el estudiante tenga por aprender. Yo le he orado mucho a Dios. Están sucediendo cosas en la iglesia, en los jóvenes. Yo estoy muy contento de que los jóvenes se reúnan los miércoles con Héctor y con Ani, que son quienes atienden a los jóvenes, que se reúnan los martes con Babel, que vayan a Transform, que cuando vienen los domingos aquí, allá, brinquen, salten, dancen, todo eso. Créame que estoy agradecido con Dios. Pero si su motivación principal no es Jesús, corremos el riesgo de ser una iglesia muy sociable, pero poco cristiana. Voy a repetir esto. Si su motivación principal no es Jesús, vamos a ser grandes danzantes, grandes aplaudidores, vamos a hacer grandes festejos. Y la pregunta es, ¿y Cristo? Nos van a conocer como una iglesia que hacemos mucha bulla, que aplaudimos, que glorificamos a Dios, que saltamos, que danzamos, que hablamos en lenguas. ¿Y Cristo? La línea que divide la libertad del libertinaje es muy delgadita. Tengan mucho cuidado. Jóvenes, no los estoy atacando, pero ustedes son el futuro de la iglesia. Yo ya voy de salida. Estoy como en el tercer tiempo. Ya ni en el segundo, como en el tercero. Pero ustedes son el futuro de la iglesia. Cuando nosotros no estemos aquí, ¿quién seguirá adelante con esto? Jóvenes, esto que voy a decir es muy pesado porque yo he escuchado muchas veces decir a gente, teólogos, pastores, maestros, que Dios no necesita nada. Dios nos necesita. Somos su rostro, somos sus ojos, somos su boca, somos sus oídos, somos sus manos. Dios no necesita. Lo que Dios vaya a hacer en este planeta Tierra, lo va a hacer a través y por medio de ti, de mí y de todo aquel que ha abrazado la fe en Jesucristo. Ahora, no es que Dios se vaya a cortar las venas si tú y yo tiramos esto a la basura. Seguramente va a encontrar a alguien mejor que tú. Siempre va a existir. Yo sé que hay alguien mejor que yo. Nunca me he considerado la última Coca-Cola en el desierto. Sé que hay alguien mejor que yo. Y sé que hay alguien que no sea mejor que yo. Pero ¿qué si dejamos pasar la gran oportunidad que Dios quiere para que nosotros seamos ese instrumento en las manos del Señor? En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16, estoy terminando. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16. El apóstol San Pablo le escribe a los corintios, y cuando hablamos de los corintios, es la iglesia más carnal que aparece en toda la Biblia. Si usted quiere estudiar o saber algo de los corintios, cuando sucedía algo malo en la comarca o en la zona, decían, ya vas a corintianizar. Utilizaban ese término despectivo, porque los corintios eran lo último que se nos hubiera ocurrido que podían ser convertidos a Cristo. Pero ahí se levantó la iglesia y Pablo era el pastor. Y Pablo escribe en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y a partir del versículo 1, del versículo 12 al 16, es que me pusieron el 1 ahí, 12 al 16 por favor. Y nosotros, dice Pablo, y vea que está hablando en general,
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Esto es importante. Dios nos ha concedido algo, pero si no sabemos qué nos ha concedido, pues entonces no sabemos. ¿Se acuerda usted el reclamo del hijo en la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda que el hijo regresó después de gastar la herencia y todo? Y su otro hermano se puso bravísimo, se puso bélico, porque oye, yo tanto tiempo que tengo de estar contigo y ni un cabrito me has regalado. ¿Y qué le dijo el padre? Siempre has estado conmigo. ¿Sabes qué ha sucedido? Que no me has pedido. O sea, tenía concedidas muchas cosas, pero él no las usaba. Y Dios a nosotros nos ha concedido tremendas cosas. ¿Me regresas al 12, por favor? Y la volvemos a enlazar. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mire, cuando Dios quiere hablar a través de alguien, son muy buenos los institutos, muy buenos. Es muy bueno estudiar teología, homilética, hermenéutica. Eso es buenísimo. Si tiene oportunidad, hágalo. Pero eso no supera la revelación personal que Dios le puede dar a cada uno. Ningún estudio va a ocupar el lugar de su intimidad con Dios. Jamás olvide eso. No importa cuántos títulos usted tenga colgados en la pared de teología. No importa cuánto conocimiento tenga usted en su psiquis. Si usted no tiene una intimidad, una comunión con Dios, eso no sirve. Solamente son papeles. Dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, ¿por qué? Por sabiduría humana. Y mire que cuando Pablo lo dice, esto es muy pesado. Pablo se educó a los pies de Gamaliel. ¿Sabe quién era Gamaliel? Uno de los rabinos más famosos de los días de Pablo. Educarse a los pies de Gamaliel era como si hoy estudiaran en Harvard. O bueno, para hablar de Veracruz, no sé, en el Colón o cuál sería. Sheila, ayúdeme, Leslie. ¿Cuál es la universidad aquí más popular? A mí se me ocurre la Villarrica o no sé. Ahora ya hay muchas. Y Pablo dice que cuando él fue enseñado por Gamaliel, lo que Gamaliel le enseñó no fue lo que definió a Pablo, sino que él dice que ahora trae una revelación de parte de Jesús, a la cual él le llama que es una sabiduría no humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que vive alejado de Dios, aquel que no se sujeta a Dios, aquel que no cree que Dios sea real, que exista, aquel que no cree que necesite a un Salvador. Ese es el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Me termino en el 16, bueno, casi estoy llegando al final. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta Pablo. ¿Quién le instruirá? Y escuche lo que dice Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, y con todo respeto y amor, de nada nos sirve si tenemos la mente de Henry, o la mente de Lucy, o la mente de un teólogo, o de un predicador que usted siga en YouTube o en Facebook. No nos sirve de nada. Nos ayuda, pero al final no nos va a poder sustentar. Lo único que necesitamos y tenemos que entender y aprender es que tenemos. Ahora Pablo no dice, vamos a tener la mente de Cristo. No, escucha el tiempo del verbo. Es presente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú que estás aquí, varón, tienes la mente de Cristo. Mujer, tú que estás aquí, tienes la mente de Cristo. Joven, tú que estás aquí, tienes la mente de Cristo. Así que muévete en ese ámbito, muévete en esa atmósfera, porque eso es lo que la Biblia dice de ti. El diablo va a venir muchas veces, es persistente. Intentó acabar con Jesús en el desierto, no pudo. Años antes lo intentó matar cuando Jesús solamente tenía 2 años. El enemigo no es un gatito ronruñador. La Biblia dice que es como león rugiente. No quiere tallarse en ti, te quiere devorar. Mucho cuidado. No lo exaltamos ni lo predicamos aquí. Preferimos predicar a Cristo, pero tampoco podemos dejar de mencionarlo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo.
Así que donde estén nuestras motivaciones, donde estén nuestros afectos, allí es donde se va a manifestar lo que nosotros somos. Voy a terminar ahora sí. Evangelio de Juan, capítulo 17. No sé si, Edgar, me puedas apoyar con el teclado, hijo. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Y aquí termino. Evangelio de Juan 17. Del 13 al 15. Esta es la oración más larga de Jesús en la Biblia. Jesús se estaba despidiendo. Él ora aquí por sus discípulos. Pero esa oración de Jesús hoy aplica para usted y para mí. Recuerde que nosotros somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Tenemos un gran maestro, no saben cuánto lo extraño, en Henry. Pero tenemos que direccionar hacia dónde nos conducía Henry, hacia Cristo. Se pasó 10 años enseñándonos eso, sobre todo en los últimos tiempos. Nos metió un curso intensivo, por eso el diplomado. Dijo Henry, necesito dejar esto bien establecido. Jesús aquí se está despidiendo y le dice al Padre, pero ahora voy a ti. Se estaba despidiendo. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Repita conmigo palabra. Repita conmigo palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No me quites ese versículo porque aquí voy a terminar. Mire, cuando de repente vienen algunos fenómenos naturales, como un terremoto, como un temblor, como un huracán, como cosas que se ven de repente en el cielo, cosas que suceden. ¿Ha escuchado usted a gente decir, Cristo viene, esto se acabó? ¿Lo ha escuchado? Sí lo ha escuchado. Y hasta empezamos a orar, ven, ya ven, Señor Jesús, sácanos de aquí, de este cochino mundo en el que estamos metidos. Mejor llévanos a tu presencia. ¿Alguna vez usted ha orado así para pedir que Cristo venga y nos saque del mundo? ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo contrario. Escuche la oración de Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué necesitamos estar aquí, amados hermanos? Porque somos el rostro de Dios. Somos sus manos, sus ojos, su boca, sus oídos. Somos su corazón. Hay mucha gente allá afuera, a lo mejor algunos miembros de tu familia o amigos que conoces, que no saben nada de Jesucristo y necesitan que alguien les hable, que alguien se los presente, que alguien les modele a ese Cristo. Entonces, si alguna vez usted había orado, Señor, ya ven y llévame, deje de hacer eso. ¿Qué le parece si en vez de orar eso le dice usted al Señor, Señor, mientras esté aquí, enséñame a hacer tu voluntad? Señor, ya llévame. Jesús dice, no, yo le pedí al Padre que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Amados, el Señor nos necesita. Te necesita a ti y me necesita a mí. ¿Habías pensado en eso? ¿Qué clase de pensamientos han estado en ti? Todos tenemos malos momentos. Lo dije en un inicio. Todos tenemos malos pensamientos. Todos, absolutamente todos. Todos pasamos momentos difíciles. Alguien dijo una vez que una cosa es que una parvada de pájaros pase volando sobre nuestra cabeza y otro que se quede y hagan nido en ella. Amados, si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos el don, la gracia de Dios para poder rechazar esos pensamientos que no proceden del Señor. Varón que estás aquí, cuando tú trates a tu esposa de una manera diferente a la que Cristo dijo que la tenías que tratar, eso no es de Jesús. Hay un pensamiento allí que no procede de Jesús. Mujer, tú que estás aquí, que no te sujetas a tu esposo. Cuando tú no te sujetas a tu esposo, eso no es lo que Jesús dijo. La mujer se tiene que sujetar a su marido. Hijos que están aquí, cuando ustedes no honran a sus padres, no están haciendo lo que Jesús dijo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa para que vivas muchos años. A veces parece que los jóvenes se quieren morir muy rápido porque son muy rebeldes.
Lo que la Biblia dice es que la honra a los padres nos da días de vida, pero a veces viven como si se quisieran morir, deshonrando a los padres. Padres, cuando amonesten a sus hijos y no lo hagan bajo la disciplina del Señor, eso no es lo que Jesús dijo. Dijo que tenemos que amonestar a nuestros hijos bajo la disciplina del Señor. Tú le tendrías que decir a tu hijo: hijo, te estoy diciendo que no, porque la Biblia dice, y no decirle: aquí mando yo y mis chicharrones truenan. Pensamientos. Amados, Dios está listo para lo que está haciendo y lo que va a hacer, pero Él está expectante, observando a su iglesia. En este domingo no los podemos ver, pero Pablo dijo que hay una nube, un ejército encima de nosotros. Los ángeles se sorprenden, los arcángeles, los serafines, los querubines. ¿Cómo puede ser que un hombre como tú, como yo, una mujer como tú, como yo, un joven pueda tener esa interacción, esa comunión, esa intimidad con Dios? En verdad los ángeles están sorprendidos. Pero la Escritura dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Así que, como digo en los devocionales, pues échense ese trompo en la uña. ¿Cómo has estado pensando en los últimos tiempos? Porque recuerda que tus pensamientos te van a llevar ¿a qué? A conclusiones. Tus conclusiones te van a llevar ¿a qué? A acciones. Y tus acciones te van a llevar ¿a qué? A convicciones. Vas a creer, o a veces creemos que estamos haciendo lo correcto y estamos correctamente equivocados. Dios está listo. ¿Cuántos de aquí dicen: Señor, como dijo Moisés, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos de aquí están? ¿Puede darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor y ponerse de pie? Padre, te adoramos, Señor. Primeramente, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por darnos al Espíritu Santo, sin el cual la Biblia solo sería un libro didáctico. Pero como nos has dado tu Espíritu, entonces el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que los que andamos según el Espíritu y no según la carne, estos somos hijos de Dios. Creo que estás listo, Señor, para hacer grandes cosas. No solo en Estados Unidos, no solo en México, sino en América, Señor. Siempre he creído que será de América donde salgan esos grandes hombres que tú vas a usar y que ya están aquí. Este domingo los tengo enfrente de mí. Estos jóvenes, Señor, que se están preparando académicamente, que debido a la información que recibirán, su mente se direccionará hacia esa profesión que ellos tomaron. Yo te ruego, Señor, que tomen la Biblia, así como toman sus libros en su salón de clases. Tomen este libro y se conviertan en adictos a este libro. Que este libro sea su libro de cabecera. Que no se sientan cómodos, que no puedan vivir sin este libro, Señor. Porque Pedro dijo que aquí hay palabras de vida eterna. Señor, abrázanos. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queríamos compartir rápido 3 cosas. El Señor nos bendijo como familia y pudimos ir a Estados Unidos, y para abonar a lo que decía el pastor Rafa, aterrizando el avión no pasaron ni 10 minutos cuando de repente le hablamos a mi suegro y le decimos: bueno, Señor, ya aterrizamos, gracias a Dios, todo bien. Y nos dice: bueno, sí, pero tu suegra acaba de ingresar al hospital y está en el quirófano. Entonces nos volteamos a ver ahí como que, bueno, o sea, uno a veces trata de decir: bueno, ya estoy de vacaciones, me quiero desconectar un ratito de todo, y el Señor otra vez nos pone. Y a seguir orando, y les agradecemos mucho a todos ustedes por las oraciones de mi suegra. Gracias a Dios salió adelante y ahí va.
Hay días buenos, hay días malos, pero el Señor le está sacando adelante. Otra de las cuestiones que nos pasan también, por ejemplo, allá, es que en todos lados olía marihuana. Llegabas al Walmart y olía marihuana. Llegábamos al hotel y olía marihuana. Llegábamos al estacionamiento y olía marihuana. Llegábamos a cualquier lugar y las monedas de los centavos en Estados Unidos tiradas en el piso. Y me decían mis hijas, ¿pero por qué están las monedas tiradas o por qué nadie las quiere? Es como decía el pastor Rafael, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Le damos gracias a Dios por habernos ayudado a ir y todo, pero sí darnos cuenta de cuando nos apartamos de la palabra o cuando cambiamos nuestra forma de pensar o nos olvidamos del Señor, podemos hacer muchísimas tonterías. Y mi esposa buscó un versículo muy bonito que es en donde Salomón acaba de terminar el templo y le pide a Dios una oración. ¿Y lo puedes leer? Cuando Salomón termina el templo y va a hacer los holocaustos para la dedicación, son 7 días en que ellos tienen solemne celebración, y alza su voz y hace una bendición para el pueblo. Y además en el momento de alabanza, cuando estábamos orando que si su presencia no va con nosotros, nosotros no queremos ir a ningún lugar. Bien dice la Biblia que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo y que su presencia va con nosotros a todo lugar. Y yo sé, porque ya es el día 1 de diciembre, que el año ya terminó. Y sentimos mucho en nuestro corazón que a lo mejor empezamos este año pensando en que este era el año en que muchas promesas que Dios nos había dado se iban a cumplir. Y decimos, Señor, ya se acabó el año y lo que me prometiste no llegó. Pero queremos animarlos y compartirles esta palabra, en donde aquí dice que Dios no ha faltado a ninguna de sus promesas. Y habla acerca de sus tiempos. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová están cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la casa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Yo quiero que tú pienses en que eso que Dios te había prometido no era solo para ti. Es algo que Dios prometió y que Dios en su tiempo va a cumplir, pero es para que el mundo entero sepa que no hay otro Dios fuera de él. Así que si el Señor en su gracia y su misericordia y en su perfecta voluntad quiere cumplir alguna promesa que te haya dado antes de que se termine este año, que así sea. Porque Él todo lo que ha prometido en su fidelidad lo va a cumplir, pero aquí dice ¿para qué? Para que todo el mundo sepa que no hay otro Dios fuera de Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque somos tu templo y te ha placido depositar tu espíritu en nosotros. Te adoramos en espíritu y en verdad, y creemos que tu palabra es fiel y que tú no has faltado a ninguna de tus promesas. Te alabamos y te adoramos, Dios, y así como estuviste con nuestros padres, lo vas a estar con nosotros y con nuestra descendencia. Gracias, Padre, por enviar a Cristo. Gracias, Cristo, por enviar a tu Espíritu. Gracias, Espíritu, porque eres nuestro Maestro y nuestro abogado. Te adoramos y bendecimos y glorificamos tu nombre, y perdona toda incredulidad que ha dudado de tu capacidad y de tu bondad para cumplir tus promesas. Señor, que el mundo entero vea en el cumplimiento, en el sí y en el amén de lo que has dicho, que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro. Te adoramos en espíritu y en verdad. Escogido por él, eres mi Padre y yo su hijo.
consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
permanecer es admirable, Señor. La manera de entregarte a nosotros, a veces no la entiendo. Eres todo lo que necesito, papá. Eres todo lo que necesitamos. Y es realmente admirable cuánto respetas el estar a la distancia cuando no lo llamamos. Es admirable cómo puedes esperar acercarte, y no porque no estés, estás. Cuando nosotros te vemos y te llamamos, es cuando te haces mucho más presente. Por eso levantamos nuestra mano y te decimos: papá, gracias. Gracias por tu admirable amor, por tu admirable presencia, por todo lo que has dado, no hoy, hace más de 2000 años, Señor. Por ese sacrificio que tú ya hiciste, Señor, y que hoy reconocemos diciendo que eres admirable. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Te damos gracias, papá, por tu amor, por tu presencia en esta casa, por todo lo que tú has hecho, Señor. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Somos despedidos, somos bendecidos y una cosa más, somos amados. Amén. A la esencia, donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.